El título del mensaje de hoy se llama La fe del Hijo. La fe del Hijo. Ahí vamos a ver de qué se trata. Pero primero que nada quería que nos dispongamos nosotros. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor y al culto un viernes, cuando lo haces en tu casa también, nuestra motivación debería ser, es la adoración, el amor, la honra al Señor Jesús. Pero pasa algo que nosotros hemos estado conversando mucho estas últimas semanas con mi familia, que es el automático, ¿no? El poner el piloto automático y saber que es domingo y venimos acá a las 11 y tenemos que ofrendar y adoramos y cantamos 3 canciones y es como poner el piloto automático y eso literalmente nos hace autómatas. Automata. Cada vez que vos estás poniendo el piloto automático para algo, algo se está muriendo. Algo estás matando creatividad, fluidez, vida, todo lo que tiene que ver con la vida misma, de poder estar aquí ahora consciente de lo que Dios está haciendo. Y estar en automático tiene que ver mucho con el control. Y el control es algo muy carnal, muy humano, muy de nuestra naturaleza caída. Y generalmente el control viene por el miedo, porque en nuestra naturaleza caída nosotros tememos a lo que no conocemos, ¿no? Si estábamos cantando la nube del Señor, si tenés una nube adelante y no sabés qué hay dentro de esa nube, hermano, no me diga que va a entrar tranquilo. Vamos a entrar, ¡ay, Señor! ¿Qué pasa en esta nube? No conozco nada, no veo más adelante. Bueno, parte de nuestra naturaleza caída quiere controlar, quiere ver. Bueno, hay una nube, me está invitando a entrar. ¿Pero qué hay? ¿Qué hay? Díganme qué hay. Y eso es parte de no saber. Y yo te invito, antes de que entremos en el tema, te invito esta mañana a que te despojes del miedo. Porque hay muchas profundidades de Dios que todavía no conocemos. Y que Dios quiere adentrarnos en esas profundidades del Señor y que a veces son bastante vertiginosas. Su palabra dice que de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. De los que creen, si vos crees, de tu interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos no se pueden controlar. Nadie puede controlar un río, nadie. No podés controlar ni cambiarle la corriente a un río. Bueno, el río simplemente fluye. Yo no tengo ninguna intención de controlar el río de Dios que fluye de mí y te invito a que tú te despojes también de esa mentalidad quizás un poco muy humana que tenemos nosotros, que es el tema del control. Nosotros tenemos que saber que control no es gobierno, no es lo mismo el control que el gobierno. El control tiene más que ver con forzar algo, ¿no? Para que algo entre en algún lugar, pero el gobierno tiene que ver con otra cosa. Por ejemplo, tenemos el caso de nuestros hijos. No es lo mismo controlar a nuestros hijos, ponerle control así, que gobernar sobre nuestros hijos. Si nosotros estamos gobernando sobre ellos, nuestro gobierno ¿a quién pertenece? A Dios, ¿no? Estamos bajo su gobierno y ese gobierno gobierna, tiene sus leyes, tiene su lenguaje. Yo quiero meterme en ese lenguaje, quiero entender los códigos de Jesús, quiero poder dejarme fluir por esos ríos y Él se sacrificó por nosotros, por amor, pero también para entregarnos una vida nueva, una vida que no tiene nada que ver con nuestra vieja naturaleza. Y quiero adentrarme ya en Efesios 2, del 8 al 10, que dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Y pusimos entre paréntesis ahí regalo, porque en algunas versiones dice regalo. Don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe, se jacte. Y después me falta otro, que es el 10, que dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si vamos al versículo 9, al anterior,
subrayé ahí, le pedí a la Joaquí que pudiera cambiar el color de la palabra don, porque la palabra don es muy profunda. En el griego es dorón la palabra, y es mucho más que regalo. Involucra en el lenguaje, en la riqueza, ¿no?, de lo que quiere transmitir, involucra sacrificio. Es una ofrenda que debe ser totalmente consumida, una ofrenda que tiene que ser, que tiene un costo, que tiene un precio. No solamente se refiere a lo que Dios hizo por nosotros o lo que nosotros podemos darle a Dios. Por ejemplo, Dios dice, preséntense ustedes como ofrenda santa, viva, agradable ante Dios. Bueno, ahí está diciendo dorón. Preséntense ustedes, dorón, ¿no? Un don, un regalo, una ofrenda. Más que regalo. Creo que la palabra regalo queda demasiado corta y es muy profundo la palabra dorón. Y es una ofrenda que en este caso, en este versículo, específicamente está hablando de algo que Dios hizo por nosotros. Dios dio esta ofrenda que se consumió absolutamente y que fue costosa, muy costosa, que fue la vida de su Hijo Jesucristo, y Él lo dio para nosotros, dirigida hacia nosotros, hacia todas las personas, y esto no por ninguna cosa que nosotros hayamos hecho, sino simplemente porque Él lo ofrendó, lo quiso hacer, y esto es por la fe en el Hijo. Entonces, dicho esto, quiero pasar a a la imagen, Joaquín. Gracias, Joaquín, por ayudarme. Tenemos dos tipos de obras. También está diciendo, esto no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué obras está hablando? Ahí no está hablando de obras de Dios, está hablando de las obras de los hombres. Entonces, vemos que quiero hacer un paralelo ahí, y ahí mi amiga Liz me ayudó mucho, las obras que son de Dios y las obras que son de los hombres. Porque si te fijas en el versículo 10 dice, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó. Hay dos palabras que dicen obras. Una se refiere a las obras de los hombres y otra a las obras de Dios. Las obras de los hombres producen jactancia y producen vanagloria. Estas obras generalmente producen en nosotros un espíritu de altivez, un espíritu de orgullo. Estas obras no tienen un origen en Dios, tienen un origen en nosotros. Son obras humanas y nosotros tenemos una naturaleza caída, que cayó y que está redimida en Cristo Jesús, pero seguimos en este cuerpo, ¿no? Por eso nos enfermamos, por eso morimos y todo. Entonces, también dice que estas obras son de un plano terrenal. Y ahora vamos a andar más en eso. Paralelamente tenemos las obras de Dios, que son buenas. Estas obras, la palabra de Dios dice que estas son buenas. No producen jactancia, no producen la gloria del hombre, no producen la vanagloria del hombre. Estas obras, cuando dan fruto, las obras de Dios, glorifican a Dios, glorifican al Padre. Y el autor no es el hombre, el autor, la autoría es de Dios. Dice que son buenas obras las cuales Dios preparó, o sea, el autor es Dios. Y son de un plano celestial, porque no estabas ahí cuando Dios preparó de antemano esas obras, pero para que andemos en lo terrenal. Y la palabra anduviésemos en ellas es un presente continuo. Eso quiere decir que es una forma en la que nosotros tenemos que vivir. ¿En dónde tenemos que vivir? ¿Haciendo qué tenemos que vivir? Las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Entonces, es muy importante que para poder desarrollar el tema entendamos esto. Obras de Dios, obras de los hombres. ¿Ya? Un paralelismo. ¿De qué se tratan estas buenas obras y cómo doy fruto en ellas? Ok, entiendo que hay obras que salen de mi corazón, que producen en mí altivez y jactancia y que no dan el fruto que Dios espera. Y quiero las obras que Dios preparó. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Y básicamente, para nosotros poder desarrollar estas buenas obras de las cuales estamos hablando, necesitamos dos recursos muy importantes. En realidad necesitamos un montón de recursos, pero nos vamos a enfocar en dos. Y es la fe y la obediencia.
Entonces, son dos recursos y ambos van de la mano. Los dos van estrechamente unidos, porque nadie que, por ejemplo, tenga fe, solamente se va a quedar en creer que Jesús existe, pero no va a hacer nada. Su vida no va a cambiar. Eso no sería una verdadera fe. De hecho, la palabra dice que la fe sin obra es muerta, o sea, no sería fe, no estaría cumpliendo, digamos, con lo que es una fe genuina. Y por otro lado, tampoco se puede ser obediente a lo que Dios me dice si no creo que Dios exista, ¿no? Eso no sería. Entonces, ambos recursos están estrechamente unidos y uno no puede funcionar sin el otro. Entonces, la palabra de Dios, siempre cuando viene la palabra de Dios, y no me estoy refiriendo solamente a la Biblia, que se entienda la palabra como el Espíritu de Dios, ¿no? El que nos da la revelación, el que nos da esa palabra de vida que llega a nuestro espíritu, cuando viene siempre va a superar la expectativa anterior, siempre. Él siempre está impulsándote a más, siempre está superando lo anterior, nunca va a ser todo automático, ¿no? Siempre Él está superando la experiencia anterior, siempre hay más. Alguien diría que la palabra de Dios, el espíritu de la palabra de Dios en sí, y el hombre, la vida del hombre es como un globo. Entonces el espíritu sopla el globo, sopla el viento, el soplo, ¿no? Llena el globo y este espíritu toma la forma del globo. Entonces, el espíritu de la palabra, de repente somos unos globos medios pegados, ¿viste? Esos globos que son larguitos, tenés que meterle presión ahí, de repente, ¡ah! Me duele. Bueno, es la palabra de Dios ahí haciéndote presión por dentro para que te expandas. Esta expansión de la palabra dentro nuestro tiene una relación muy estrecha con las obras de Dios. Porque fíjate que la forma que tiene el globo, la forma que vos tenés, es la forma en la que el Espíritu se va a dar a conocer. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios nos dice el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, está hablando, todavía es un espíritu, pero cuando Jesús se encarna, llenó el globo, se hizo carne, se hizo algo tangible. Bueno, en nosotros también funciona lo mismo. Cuando el espíritu de la palabra nos llena, nosotros expresamos, comenzamos a expresar. Entonces, Dios tiene esto preparado para nosotros y hablamos al principio que Él tiene una provisión. ¿Qué significa esto? Que Dios nos dio esas obras que Él preparó de antemano, nos dio la provisión. ¿Qué significa? Que para desarrollar esas obras, Él te dio algo en pos de esa visión, una provisión. Entonces, vamos a ver el caso del pueblo de Israel. Permiso, voy a tomar. El pueblo de Israel es un pueblo elegido por Dios para representarlo en la tierra. Es un pueblo que tenía las mismas dificultades, las mismas carencias, lo mismo que cualquier otro ser humano creado por Dios. La diferencia que era este pueblo es que Dios sopló sobre ellos y llenó el globo. O sea, ellos tenían que expresar algo que era de parte de Dios y fueron llenos de ese espíritu de la palabra y de ahí el pacto que conocemos y de ahí todo lo que Dios empujó hasta estos días, ¿no? Entonces, el pueblo tiene que transcurrir a la tierra prometida y básicamente lo hace en tres etapas. Y para desarrollar este tema quiero enfocarme en estas tres etapas que fue el tiempo en que Israel llegó a la tierra prometida, que es saliendo de Egipto o su estadía en Egipto, el tiempo que transcurrieron en el desierto y la conquista de la tierra prometida. Entonces vamos a hacer un paralelismo de estos tres estadios para ver cómo Dios expandió su palabra dentro del corazón de este pueblo. Y eso va a tener mucha relación, ¿no es cierto?, con nuestra vida. Saliendo de Egipto es el primer punto. Y Egipto
básicamente representa un imperio de muerte, un imperio de esclavitud. Egipto, lo hemos escuchado muchísimas veces, representa esa vida que sin Cristo está gobernada por las tinieblas, por la muerte, por la oscuridad, por la esclavitud. No piensen necesariamente la muerte como algo físico que murió, ¿no? Piensen la muerte como algo automático, eso que dejó de producir fluidez, que dejó de generar vida, dejó de reproducirse. La capacidad de la creatividad, ¿no? Que donde está el Espíritu de Dios hay creatividad, hay vida, hay movimiento, nunca es todo estático. Egipto representa el imperio de muerte. De hecho, si usted sabe, las pirámides emblemáticas y todo, son tumbas. Egipto es un imperio de muerte y el dinero es parte de este imperio de muerte, es la esclavitud al trabajo. Cuando vos ves una persona que está esclava del trabajo, del sistema, de la economía, y está preocupada y se angustia, ¿no? Y cree que es proveedor, y qué voy a comer, y cómo me voy a vestir, y dónde voy a vivir, y todo esto cae sobre esa persona. Está viviendo bajo un gobierno de Egipto, de esclavitud. Es como un ancla que te aferra a lo terrenal. Una persona que vive en el plano, solamente en el plano de lo terrenal, todo lo que pasa lo va a angustiar. Lo saca de la paz, lo saca, no puede dormir, está todo mal, te aferra a lo terrenal. Fíjate que todo lo que hace esta persona se invierte en un sistema que se acaba, es vano. ¿Qué significa vano? Que no trasciende, se acaba. Cuando esa persona se muere, todo lo que hizo, todos los recursos que puso en su trabajo, en ahorrar o qué sé yo, se acaba, no tienen ningún tipo de descendencia. Es un ancla que te aferra a lo terrenal. Y fíjate que en estos 7 días de ayuno estuvimos leyendo Hebreos, me imagino que usted también, ¿cierto? Amén, amén. Estamos alineados, amén. Y en Hebreos decía algo súper interesante porque decía, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, ellos... a pesar de que Dios le había prometido una tierra, ellos no vivían como buscando esa tierra, estableciéndote, sino que ellos sabían que había una patria mayor, algo mejor. Y esa patria no era de esta tierra, era algo celestial. Ellos sabían que no vivían como las demás naciones. Y muestra de eso es que ellos vivían en carpas. Usted no se imagina a Abraham, Isaac, que dicen que son prósperos. Ellos vivían en carpas. Dios les decía, movete para allá, y ellos agarraban su carpita y su familia, su ganado, ¡pam!, movidos para el otro lado. Movete para allá, ahora conquistá más, ahora mirá más. Y tenían que usar carpas. Y eso era muy distinto a las naciones, porque fíjate que cuando estaba Abraham ya había ladrillos. La gente ya había, ¿se acuerdan que construyeron Babel? Bueno, lo construyeron con ladrillos en contra de la palabra de Dios, porque Dios dijo, expándase. Bueno, ellos se elevaron, otro asunto. Ya había ladrillos, la gente ya vivía en casas materializadas, pero el pueblo de Israel, los patriarcas de ese tiempo, no vivían como esas naciones. ¿Cuándo empezaron a vivir como esas naciones? Después de Egipto. Egipto fue un impacto tan fuerte en la cultura del pueblo de Israel, entre otras... después vino Babilonia y todo, pero Egipto fue tan, ese gobierno espiritual fue tan fuerte en el pueblo de Israel que después de eso ellos empezaron a materializar sus hogares. Ya no vivían en carpas, ahora vivían en casas hechas de ladrillo. Entonces, qué heavy eso, qué impresionante. Ellos... dice que Egipto le enseñó una nueva manera de vivir, de materializarse. Tiene un impacto muy importante espiritualmente porque significa que ya no tenían esa libertad de moverse de acá para allá. Ahora se establecían y estaban en este plano, en el plano terrenal, en el plano que después Pablo, el apóstol Pablo, decía en su carta a Colosenses 3:3, ¡Ey! Ustedes han muerto con Cristo Jesús a esta vida. Ustedes murieron en Él. Y ahora su vida
Su vida está escondida en Cristo Jesús. Dice, busquen las cosas de arriba, no estén buscando las cosas de abajo. ¿Sabe por qué decía eso Pablo? Porque el imperio de Egipto es un gobierno espiritual y todavía está vigente, amados. Todavía está vigente el gobierno de Egipto. Este gobierno siempre esclaviza y hace esto. El sistema de este mundo está bajo este imperio también, y lo que hace es poner tus ojos en las cosas de la tierra. ¿Viste el árbol que no te deja ver el bosque? Bueno, este es el arbolito que se te pone adelante y que no te deja ver, no te deja elevarte, no te deja ver como Cristo ve. Estás mirando ahí nomás. Entonces, Pablo decía, busquen las cosas de arriba, no se anclen a lo terrenal. Bueno, pasamos a la siguiente etapa. Dios los saca de Egipto, los saca de este imperio de muerte. Esto representa a una persona que fue salva, que ya no está bueno, no debería, hermano, usted, ¿no? Ya no está en ese gobierno. Ahora Dios lo sacó de ese lugar, lo recuperó, porque siempre fuimos de Él, pero ahora nos recuperó. Y parte de llegar a la tierra prometida era transitar por el desierto. Eso no es que no fue la voluntad de Dios que ellos pasaran por el desierto. Tenían que pasar por el desierto, el tiempo que estuvieron no fue, ¿no? el debido, pero era parte del tránsito pasar por el desierto. Y generalmente este desierto es un lugar que representa para nosotros donde el alma sale a la luz. En este desierto es un lugar donde el sincretismo sale a la luz. ¿Qué es el sincretismo? Es esto de que yo tenía una cultura y entonces tengo una batidora, ¿cómo le dicen? Juguera, y meto mi cultura y ahora la evangelizo y le pongo unas palabras canutas y le mando algunas alabanzas y una escultura evangélica y prendo la licuadora y de eso sale algo. Eso es sincretismo. Eso fue la cultura de los israelitas. En el desierto ellos fueron expuestos. Ese sincretismo fue expuesto. Entonces, el desierto es un lugar donde no hay comodidades. No hay muchas comodidades, pero hay mucha gracia. Hay mucha gracia de Dios. Si vos te pones no lo vamos a leer todo porque no nos da por el tema del tiempo, pero si vos lees esa parte de la historia donde ellos transitaban por el desierto, ellos vieron nubes, vieron columnas de fuego, maná les caía del cielo. Gracia de Dios, una gracia, milagros. Se sanaban, la ropa les quedaba siempre buena aunque crecían. ¡Wow! Tremendo, milagros espectaculares. En el desierto ellos vieron muchísima gracia de Dios. Pero pasa una cosa, no estoy en Egipto, pero tampoco estoy en la tierra prometida. Estoy en el desierto. Ese es un lugar donde dos voluntades se exponen. ¿Qué voluntades? La voluntad de Cristo y la voluntad mía. La cultura, ese sincretismo. Esas dos voluntades salen a la luz. ¡Ay! Dios me dice esto, pero yo necesito hacer esto. Y Dios te dice, no lo necesitas, no necesitas esa cultura. Déjate. Dos voluntades se exponen en el medio del desierto. Y acá está Gálatas. Gálatas 5, 16, 17. Que dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. No hagan lo que quieren. No viva como usted quiere. Usted tiene una vida en Cristo y su vida está escondida en Él. No haga lo que quiere. Entonces, por un lado, Dios le dice, es necesario, hijos, es necesario que ustedes se despojen de lo que han comido en Egipto y se den cuenta
de que hay mucho Egipto en ustedes, entonces transiten por el desierto. Yo les voy a mostrar toda mi gracia y les voy a mostrar una forma de vivir, una forma en la que ustedes van a llegar a ese lugar que yo les prometí, que Dios les prometió, pero lo van a hacer como yo digo, con las buenas obras que yo tracé y no con las obras que ustedes están pensando. Pero Dios le decía, es necesario que pasen por el desierto. El pueblo que le decía, no quiero. Acá no hay lo suficiente. En este lugar estoy viendo cosas maravillosas, pero no hay lo suficiente. Y aunque generalmente las cosas que le ocurrieron al pueblo en Egipto, en el desierto, todas las cosas malas que le pasaron por sus propias inconsistencias. Y fíjate que ellos insistían una y otra vez de que la culpa era de Moisés, que la culpa era de Aarón, que la culpa era hasta de Dios, incluso en las circunstancias. La culpa era de todo menos de ellos. O sea, ¿te suena conocida? Nada. A mí, yo me hago la loca, ¿no? No, mentira. Bueno, entonces, la presión de este lugar es muy fuerte, amados. Y yo sé que decimos románticamente, estoy en el desierto, y el proceso largo, y nos damos vuelta y todo, pero es fuerte, amados. Es un lugar de mucha exposición, porque por un lado tenemos una tierra prometida, de la cual hemos oído, pero no conocemos, pero por otro lado tenemos Egipto. No vivíamos en plenitud, pero dígame que no estábamos cómodos. Estábamos cómodos, poníamos el piloto automático y le dábamos. Llegábamos a los 80 años, jubilación, piolita, tranquilito, no pasaba nada. Bueno, la palabra una y otra vez nos está diciendo, no vivan bajo los parámetros de este mundo. No vivan, nosotros somos peregrinos en este lugar. Vivimos en este sistema, pero no somos de este sistema. Entonces, el desierto es un lugar donde nosotros entrenamos el morir a nuestra voluntad. Es un lugar donde nosotros somos conscientes y nos hacemos conscientes de que nuestra voluntad está muy viva y que necesitamos morir para vivir en la voluntad de Cristo. Y ¿sabes qué? La voluntad de Cristo, o las obras de Cristo también podríamos decir, son la naturaleza del Espíritu. El Espíritu no puede hacer otra cosa que la naturaleza de Cristo. No puede. Es Cristo en nosotros. Entonces, estas son las corrientes del río de agua viva que no podemos manipular. No podemos manipular. Yo no puedo abrir surcos al lado de un río y esperar que todo el río cambie de dirección porque yo le abrí ahí con una palita y me puse a abrir el surco. No puedo esperar que el río cambie de dirección. Jamás vamos a poder humanamente cambiar la dirección de la corriente de un río, nunca. Porque el río de Dios tiene una corriente trazada. Y eso es lo que Dios quiere, lo que va a cumplir y lo que va a decir, lo que nos corresponde a nosotros es meternos y dejarnos y dejar de manotear para todos lados. Hay una obediencia humana que se expone en el desierto. Y acá entramos ya en el título. Hay una obediencia humana que se expone en el desierto y esta obediencia es por una fe, pero es una fe humana. Es una fe carnal, es una fe que generalmente produce jactancia. Es una fe que nos hace obedecer de manera carnal, de manera incompleta. Esta fe y esta obediencia no glorifica a Dios y vamos a ver de qué se trata esto. Esta es la fe. ¿Sabes cuál es esta fe y esta obediencia? Cuando Dios nos dice algo y nosotros vamos a obedecerlo, pero pateando la perra. ¿Nunca te pasó? A mí me pasó. Tengo que hacer, lo hago por obediencia, pero no quiero. Lo hago, sí, tengo que hacer esto, pero no quiero hacerlo. Pero lo tengo que hacer porque soy muy obediente. Soy muy obediente, soy hijo de Dios. Lo tengo que hacer, pero soy... tenés que amar a las personas, no tengas... sí, sé que tengo que amar a las personas, pero en el fondo de mi corazón no quiero amar a las personas. Entonces es hacer algo sin entender lo que Dios está queriendo o está pretendiendo para tu vida. Es obedecer literalmente pateando la perra. Mira, ahí tenemos un título nuevo. Joaquín, le cambiamos, obedeciendo, pateando. Entonces,
esto es obedecer, pero sin amar la voluntad de Dios. Tengo que hacer tal cosa, lo hago, pero mi corazón está re lejos. Esto es como avanzar en el desierto de mala gana, sin entender lo que Dios está pretendiendo para tu vida, y nos movemos así, arrastramos los pies. ¿Viste los chicos cuando no quieren ir? Anda a lavarte los dientes. Me voy a lavar, pero no quiero. Entonces, nos movemos así, arrastrando los pies, murmurando, llenándonos de quejas, con muchos sentimientos de insatisfacción, con mucha frustración. Voy camino a la tierra, pero en mi corazón lo único que quiero es Egipto, por favor. Quiero carne, quiero pepinos, quiero... Lo peor de esto es que como estamos incómodos, porque es incómodo el desierto, es muy incómodo, es un lugar de mucha exposición, en la primera que nosotros entendemos que no tenemos lo suficiente, aunque hay todo lo suficiente, pero entendemos que no tenemos lo suficiente, fácilmente caemos en idolatrías. ¿Y de qué se trata esto? El pueblo de Israel, entre muchas cosas mal que hizo, construyó un becerro. Nosotros hoy día no construimos un becerro, construimos religión. ¿Y qué es la religiosidad? Básicamente, el piloto automático. Checklist. Hacer más cómodo el desierto. ¿Sí o no? Esas iglesias se llenan. Tú puedes, vamos. Y alimenta el alma, alimenta la voluntad humana, pero no hay muerte. ¿Se acuerdan lo que era don? Muerte, ofrenda. Esto es como un placebo en medio del desierto, para no hacernos cargo de lo que Dios nos pidió. Porque avanzar con esa mala gana en el desierto es moverte, pero no necesariamente es avanzar. ¿Sabes cuántas veces quise abrir surcos para que el Espíritu llene esos surcos? ¿No? Ustedes no saben las veces que yo en mi vida quise abrir surcos para manipular y que Dios llene eso, que Dios lo llene y que yo quiero controlar y que Dios lo haga así y que lo llene y que lo bendiga. Y ojalá que todos me aplaudan, porque son obras que producen jactancia. Pero ¿sabes qué? Dios te pilla y tú probablemente, nos llenamos del temor de Dios, nos arrepentimos, queremos volver y volvemos una y otra vez, pero una y otra vez la frustración golpea nuestra puerta, una y otra vez volvemos a lo mismo, el desánimo, porque ¿sabes qué, amado? Hay mucha carne en esto, mucha carne, mucha voluntad humana. Y aunque hayan buenas intenciones, no necesariamente tenemos malas intenciones, no necesariamente nos estamos dando cuenta que queremos manipular la corriente de Dios. Morir a esa voluntad es lo que Dios nos pide. Ese es lo que yo te quiero decir, y que es en vano esforzarnos en querer manipular con estrategias humanas. Eso no va a dar fruto nunca, nunca. Y ¿sabes qué? A mí Dios me está salvando de las estrategias humanas. Dios me está salvando de mis propias estrategias para hacerme una aclaración que hoy día quiero predicarte. Esto no funciona con dos voluntades. No funciona con dos voluntades operando. Alguien tiene que ser vencido y ese no va a ser Dios. Cuando Dios te dice su voluntad y tú decides seguirla o no, alguien está muriendo en tu corazón. Si tú decides por tu voluntad, la voluntad de Dios muere para ti. Y si tú decides hacer la voluntad de Dios, tienes que morir a tu voluntad. No hay coexistencia de ambas porque son opuestas. Así que vengo a decirle que esto me dijo el Señor. Flavia, quiero que ganes, quiero verte bendecida, quiero verte avanzar. Estás en el desierto, pero dale, Flavia, dale, que vas a ganar porque yo quiero que ganes. Pero la pelea no es conmigo. Esto es una pelea que tienes que conquistar. Pero
pero se conquista muriendo, se conquista sabiendo que la palabra de Dios está siendo expandida dentro de mí. Dios, me duele la palabra expandiéndose dentro de mí. Y Dios te dice, quiero ser tu estandarte, yo quiero ser tu estandarte, yo quiero que entres a esa tierra con mi estandarte y que todas las naciones vean, que todos vean que cuando se hacen las obras de Dios, el Padre es glorificado. Él es glorificado porque no son mis obras, no son finalmente cosas que nacen de mí, yo no soy autoría de esas obras. Él es el autor de esas obras que predestinó de antemano. ¿Y sabes qué? Dios no puede sacarnos del desierto si cada vez que estamos ahí. Y Dios me decía esto, yo no puedo sacarte de este lugar si cada vez que sientes que estás saliendo, te olvidas de mi voluntad y tu voluntad vuelve a revivir. No puedo, hija, no puedo por tu propio bien. ¿Y sabes qué? Yo aprendí que hay momentos en nuestra historia tan tristes, tan dolorosos, pero son en esos momentos donde solamente es como que el Espíritu nos empujara a los brazos del Padre, porque si no estamos en los brazos del Padre, es como si te murieras. Yo no sé si tú has tenido esa sensación de, Dios, esto no es ni siquiera algo que quiero, yo te necesito. Si no te tengo, yo me voy a morir. Bueno, muchas veces creemos en ese tiempo que Dios nos está dando una estrategia. Yo creía erróneamente que Dios me había dado una estrategia de intimidad, donde yo tenía que estar íntimamente con Él hasta ser sana. Cuando me sentí un poco sana, ¡pum! Y Dios me dijo, no, yo lo que te estaba dando era una manera de vivir. Yo te estaba dando la vida misma, así es la vida está en Él, la vida está en Cristo. Sí o sí, alguien tiene que morir en tu corazón hoy día y ese es mi deseo, que alguien muera hoy en tu corazón y que esa voluntad que muera sea la tuya. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo voy a repetir, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se acuerdan que dijimos que había una fe y una obediencia incompleta y no sé si llamarla carnal, humana, ¿no? Para que no sea esa peyorativo así carnal. No, porque finalmente la fe es un instrumento para llegar a Él. Pero después eso se tiene que convertir en la fe del Hijo. Y acá es donde yo quiero entrar. Dijimos que en el desierto se expone una fe y una obediencia humana. Ahí en ese lugar de sequía, donde solo hay lo necesario y es por gracia. Porque la verdad que la única participación que tuvo el pueblo de Israel en el desierto es exponer su voluntad que era contraria a la de Dios. Porque todo lo demás lo hizo el Señor y, bueno, obviamente con su instrumento que fue Moisés. Pero hay una fe que es la fe del Hijo. Y esta fe es el fruto de Cristo y despierta en nosotros una obediencia, pero que no es una obediencia carnal, es la obediencia del Hijo. Por eso el título del mensaje se llama La fe del Hijo. Y que quede claro esto. Dice acá, ay, perdón, Juan, justo me cambiaste, en Gálatas, ahí dice, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. No dice la fe en el Hijo. Hay una fe en el Hijo que habla la palabra, pero la mayoría de las traducciones, bueno, ahí hay otro tema, es la fe del Hijo. ¿Cuál es la fe del Hijo? La fe de Cristo. Es una fe que es fruto de Él y nos llevan a esas obras que Dios preparó de antemano para que vivamos en ellas. Quiero que te quede muy claro y si te vas con algo hoy día y que lo investigues, investigalo en tu casa. Hay una fe en el Hijo
que es como, si se quiere, instrumental, es la que te sirve para llegar a Cristo, humana, pero hay una fe del Hijo que es fruto de Cristo. Y esa es la que te lleva a la obediencia, como el Hijo. Yo quiero esa fe y esa obediencia. ¿Ustedes quieren esa fe y esa? Yo la quiero. Solo con ellas nosotros vamos a poder llegar a la tierra que Dios prometió. Solo con la fe y la obediencia del Hijo. Hay en esta tierra, dice, ahora vamos a la tierra prometida, es un lugar donde fluye la leche y la miel, ¿no? Todos conocemos. ¿Hay alguien nuevo acá que no conozca esa? ¿No? Ah, bueno. La fe y la obediencia del Hijo, donde fluyen leche y miel. Aquí no hay solo lo necesario. Acá hay mucho, hay en abundancia, hay tremendas uvas, una fruta preciosa. Y dice, esta historia la puedes encontrar en Números, no la vamos a leer porque es muy larga. Números 13, para que lo investiguen los niños que van a leer después en sus casas. Dice que Moisés manda a 12 guerreros, representantes de las tribus, y solo 2 guerreros, Josué y Caleb, fueron quienes tuvieron un reporte positivo de esta tierra. Ellos 2 representan a quienes tuvieron la fe del Hijo. Ellos representan a la gente que ve por sobre el árbol. Ellos se elevaron por sobre para poder ver como Cristo lo ve y para obedecer, porque que ellos dieran un reporte positivo tenía una consecuencia. Tenían que ir para conquistar. Es una cuestión finalmente de perspectiva. Tenían una fe y una obediencia perfecta, pero habían otros 10 que no querían, que ellos vieron que habían gigantes, que habían grandes, personas altas, fuertes, y estos 10 tuvieron la fe humana, la fe que está acá, todavía está en este plano. Y esta representa a las personas que no alcanzan, que ven de manera incompleta, que todavía no han alcanzado el poder amar la voluntad de Dios y no les alcanzó para mirar con la fe y la obediencia, porque estaban haciéndolo con la fe y la obediencia humana. Sin embargo, estaban estos 2 que viendo más alto dieron un buen reporte. La fe del Hijo nos hace obedecer, pero no nos hace obedecer como esclavos que patean la perra, ¿sí? Nos hace obedecer como hijos que aman la voluntad de Dios, que aman lo que Dios ama, que aman lo que Dios hace en la tierra y que aman verlo florecer, no solamente en mí, quiero verlo en otros, quiero ver cómo fluye el Señor y cómo se materializa en esta tierra y me alegra cuando lo veo. Hijos entrando con el estandarte de amor y de humildad. ¿Por qué? Porque cuando entremos a esa tierra prometida, vamos a tener que entrar con reconocimiento de quién es el que nos dio esa tierra, de quién es el que la conquistó en nosotros, para que vean que la gloria es del Señor y no nuestra, porque son obras de Dios. Nosotros necesitamos la fe del Hijo para obedecer como Él lo hizo. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Nadie sabe por qué? No. Porque en la tierra prometida hay trabajo que hacer. La tierra que Dios prometió es un lugar de abundancia, ¿cierto? Lo dijimos, donde habían frutas, leche, miel y todo. Bueno, y también dice que es un lugar de reposo. La tierra que Dios da siempre es un lugar de reposo. No por cuanto el hombre va a dormir, ¿no? Todo el día, no. Es el lugar de reposo porque el hombre reposa de las obras de Él, pero comienza a trabajar en las obras de Dios. Y sus obras, ¿qué dice Jesús? Mi carga es ligera. En mi carga tienes reposo. En tus obras, en tu carga, estás afanado, estás quebrado, estás molido, estás agotado, estás frustrado. En mi carga es ligera, hijo, hija, es ligera. En ella tienes reposo, en ella puedes descansar. Estamos trabajando, pero parece que mientras más trabajamos, más somos renovados. Cuando hacemos nuestras obras, dígame o no.
que no estamos afanados, amurrados. Sí, obedecemos, pero sáquenme de acá. Bueno, en la tierra prometida hay trabajo que hacer. Fíjate que, no lo voy a leer, no lo puse, pero en Génesis 2:5 hace una referencia de que antes de que el hombre cayera en el pecado, Dios le había dado al hombre un trabajo que hacer. Y dice, no había, ningún árbol del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. ¿Por qué no había frutos? Porque no estaba el hombre, todavía, ¿no? Pero ese hombre tenía que trabajar lo que Dios le dio, la tierra que Él hizo. ¿Sabe usted que Dios quiere trabajar con usted? ¿Usted sabe que Dios quiere trabajar con usted? Mira, en el desierto Dios trabaja en nosotros. En el desierto Dios trabaja en nuestra sanidad, en nuestra libertad. En el desierto Dios trabaja en nuestro carácter, en todo. No es que después no trabaje, no, pero generalmente se expone todo. Sin embargo, en la tierra prometida Dios trabaja con nosotros o nosotros trabajamos con Dios. Él quiere contarte sus secretos. ¿Sabías tú eso? Que Dios anhela contarte sus secretos. Una de las cosas que Dios me dijo cuando yo escribí esta palabra es: Flavia, muere. Tengo tanto que contarte. ¿Sabes? Dios tiene tanto que contarte. Dios quiere decirte sus deseos. Él quiere contarte sus planes. ¿Te imaginas el Señor hablando contigo? Mira, esto es lo que quiero para Quilpué. Esto es lo que quiero para Chile, para los niños. Él quiere también considerar tus palabras y tu visión. ¿Tú sabes que Dios considera tus palabras y tu visión? Él considera hasta tus opiniones. Dios las considera porque Él es un Padre que escucha. Si no fuera así, ¿por qué nos pide presentar delante de Él nuestras demandas? ¿Por qué nos dice, presenta delante de mí? Presenta delante de mí las demandas de los huérfanos. Presenta delante de mí a las naciones de la tierra. Preséntame las situaciones que están conflictuando tu vida. Preséntamelas. Yo quiero oírlas de tu boca. Quiero que tú me las presentes. Yo puedo verlo todo y puedo hacerlo todo, pero no lo quiero hacer por mí. Quiero trabajar contigo. Quiero saber lo que tú estás viendo. Quiero saber lo que tú estás sintiendo ahí. Y quiero usarte. Quiero darte mis deseos y mis pasiones. ¿Sabías tú que la iglesia tiene autoridad para presentar delante de Dios, delante del consejo de Dios, situaciones de las naciones? La iglesia es un tema súper profundo, pero su presencia es la tierra prometida. Su presencia es la tierra que Dios nos promete, su confianza para trabajar con Él. Su confianza para trabajar en nuestros asuntos. La tierra que Dios nos prometió es la iglesia que gobierna en esta tierra. Es una iglesia que conquista con la fe y con la obediencia del Hijo. Hombres y mujeres ejerciendo el sacerdocio de todos los santos. No 1, ni 2, ni 3, ni 4. Una iglesia administrando la gracia de Dios acá en la tierra y gobernando con Él. Esto solo es posible con personas que han muerto y que mueren cada día a su propia voluntad, que mueren cada día a su voluntad para andar, amar, vivir en la voluntad del Padre. Y estas personas se juntan. Dice que somos una asamblea de santos, una asamblea de personas que de acuerdo con Cristo, en acuerdo con Él, con la fe en Él, de Él, por Él, para Él, todo Él es el centro. Esta gente hace temblar la tierra, amados. Esta es la gente que cambia naciones, que cambia circunstancias, que cambia familias. La palabra de estas personas, la adoración de estas personas es inigualable. Nuestras palabras retumban en los cielos cuando nosotros morimos a nuestra voluntad para
asumir la voluntad del Padre. Trabajar con Dios es la tierra que Él nos promete, porque hay trabajo. El trabajo no fue una de la maldición que Dios le dio a Adán. El trabajo era algo que Él tenía que hacer en la tierra. Vamos al último versículo y con esto vamos cerrando. Efesios 1:22. Dios quiere trabajar con su iglesia y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Es un ejemplo burdo, pero es el globito. Somos el globo que Dios llenó de su espíritu para manifestar. Somos su cuerpo. ¿Qué hace el cuerpo? ¿Está estático? No, todo el cuerpo obedece una sola cabeza, que es Cristo. Entonces, esto no se trata de nosotros ponernos a decretar delante de la corte y todo eso, no, eso es irresponsable, irreverente. Se trata de que nosotros nos hagamos responsables. Nosotros, cada uno de ustedes, nos hagamos responsables de hacernos cargo como sacerdotes de Dios, pueblo santo, escogido, adquirido por Dios, para Él. Es tomar decisiones no en base a mi voluntad, sino a la voluntad del Padre. Y muchas veces las decisiones que nosotros vamos a tomar van a ser incomprendidas, no van a ser comprendidas por todos, pero es mejor obedecer a Dios. Es mejor obedecer a Dios. Dice que no vamos a obedecer por obligación. Cuando tenemos la fe de Cristo no obedecemos por obligación, obedecemos porque amamos a Dios. Obedecemos porque amamos hacer su voluntad. Es caminar en la justicia del Hijo. Y claro, hermano, claro que es vertiginoso. Es cuesta arriba, muchas veces es incomprendido. Porque cuando las corrientes nos llevan, las corrientes del Espíritu, de este río que representa la vida en Él y su llamado y su vida en el Espíritu, nuestro impulso carnal es controlar. Me estoy yendo para un lugar que no conozco. No esperaba que me lleves por ese camino. No esperaba que esto diera ese curso. No esperaba enfermarme. No esperaba esto. No era lo que me habías dicho. Pero me dejo llevar por esa corriente de Dios, comprendiendo lo que Dios quiere hacer primero en mi vida. Pero el problema es que estamos tan acostumbrados a controlarlo todo, porque el dolor que se experimenta cuando nosotros no tenemos el control es un dolor de muerte. Es de muerte, pero es para vida. Es para vida, es la muerte, es el dolor del espíritu expandiéndose en tu interior. Expandiéndose en tu interior. Alguien que está muriendo para vivir. Y acá yo quiero terminar y no sé, para mí esto ya es una luz de alarma. Quizás tengas todo bajo control. Quizás todo está en status quo. Wow. Esa para mí hoy día es una luz de alarma. Todo está bien, todo está controladito, todo está muy bien. Si de vez en cuando no estás experimentando esta expansión, esta expansión dentro de ti, te invito a que le puedas decir al Señor: Señor, sabes, no quiero controlar tus corrientes. No tengo oportunidad de ganar. No tengo oportunidad de ganar. Cuando tú mueres, cuando tu voluntad muere en mi corazón, yo pierdo la guerra, pierdo la batalla, no puedo conquistar nada. Y aquí es cuando nos empezamos a dar cuenta de que el sacerdocio de todos los santos no tiene que ver con lo que yo hago, con lo que yo digo. Tiene que ver solamente con oírlo a Él, con escucharlo a Él, con detener todo lo que estás haciendo automático. Amado, es terrible, es terrible. Es terrible darte cuenta que muchas de las cosas que estamos haciendo para Dios las estamos haciendo en piloto automático. Es horrible. Eso es muerte, eso no va a dar ningún fruto. Y en este día quisiera que nosotros podamos, conmigo, yo me arrepiento de esto, es algo en lo cual yo estoy siendo transformada. No te estoy hablando de algo que
que no estoy viviendo, amado. Estoy hablándote de algo que yo estoy viviendo. Y quiero que podamos arrepentirnos juntos. Si hay alguien que en este lugar, no te voy a pedir que pases acá adelante ni nada, no es necesario. Que ahí en tu lugar donde estás, si te has sentido identificada con esta palabra, si quizá está todo bajo control, tienes todo muy ordenadito y sabes que hay cosas de las cuales tienes que hacerte cargo. No le eches la culpa a Moisés, a Aarón, a la circunstancia. Es tiempo de hacernos cargo, iglesia. Es tiempo de ejercer esta administración de la gracia de Dios y empezar a hacernos responsables de que estamos muy vivos. Señor, y en esta hora, esta mañana yo te pido perdón, Señor. Te pido perdón. Y si ahí, hermano, donde estás, tú quieres pedirle perdón a Dios, o quizá esta palabra la vas a estar masticando durante esta semana, Espíritu de Dios, redarguye nuestra alma, nuestro corazón, esos lugares que todavía están gobernados por la oscuridad. Señor, muchos estamos transitando por el desierto, Señor. Hemos visto cosas maravillosas cuando nos sacaste de Egipto. Hemos visto milagros, hemos visto columnas de fuego, hemos visto todo eso que ni siquiera depende de nosotros, Señor. Ni siquiera es algo que nosotros hayamos producido, Señor. Todo eso tú lo produjiste, tú lo hiciste, tú eres el proveedor de todas esas cosas. Pero queremos entrar en esa tierra donde trabajamos contigo, Señor. Donde hacemos lo que es el deseo de tu corazón, Señor Jesús. Perdónanos porque nadie puede manipularte, nadie puede hacerlo, Señor, pero perdónanos por la simple intención, por la sola intención de querer hacerlo, de que haya algo en nuestro corazón, Dios mío, donde tú no estés gobernando, Señor. Gobierna sobre tu iglesia, tú gobiernas sobre esta casa, Señor, y te damos gracias. Gracias, Padre, porque nos corriges con amor y con sabiduría del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén.